Muy buenos días, feliz y bendecido día, feliz amanecer, un feliz despertar para todas y para todos que nos escuchan día a día allí por este medio de comunicación, por este canal en el cual estamos compartiendo allí la palabra del reino. Allí en el Ministerio Internacional UniCristo. Saludo para el pastor Parrella, Marcelo Parrella y su amada esposa, allá en Brasil. Él es de Argentina, pero está residenciado en Brasil, Río de Janeiro. Saludo para él, para todos los compañeros ministros, compañeras ministras que están allí juntamente, pues, compartiendo allí, todos unidos en UniCristo. Feliz inicio de semana para todas y para todos, amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen, que nos sintonizan, que están allí atentos para escuchar, pues, la palabra del Señor, la palabra que hemos venido transmitiendo por estos medios, en este canal, en este ministerio internacional, como lo es UniCristo. He venido compartiendo en este tiempo allí una palabra, porque la palabra es una sola y está allí revelada en las Escrituras, acerca pues de la gran victoria de Cristo, lo que Cristo logró allí en la cruz, a través de su muerte, a través de los padecimientos, a través de lo que Cristo pasó y los beneficios de esa gran victoria. Y lo que Él vino enseñándonos, vino predicando acerca del reino. Porque el reino de Dios ha llegado. Porque el reino de Dios está siendo anunciado. Y debemos de darlo a conocer a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas. Predicar el Evangelio, así lo señala, así lo indica el Evangelio de Marcos, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, también dice, y hacer discípulos. Hemos sido llamados todos los que somos hijos del reino, las que son hijas del reino, los que estamos en Cristo, hemos sido llamados. Tenemos una asignación, tenemos una misión, una tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándole todas estas cosas. Fíjense que el hombre le ha llevado la contraria a Dios, a lo que Dios le mandó, a lo que le habla. El pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de ser un pueblo escogido por Dios, formado directamente por Dios, llevado desde lo más pequeñito y convertirlos en una gran nación con la manifestación de la gloria de Dios, con patriarcas, con profetas, con reyes, con sacerdotes, con la ley, que fue una novedad en ese tiempo, que fue algo maravilloso en ese tiempo. La ley dada por el mismo Dios. Sin embargo, vemos que el mismo pueblo se volvió a lo que no era correcto. Estas cosas porque no era correcto. ¿Por qué? Porque la iglesia
de este tiempo, la eclesía, en este tiempo que es la iglesia, cae en el mismo error. La iglesia del Señor Jesucristo o los hijos del reino, de hacer su voluntad propia y no hacer la voluntad de Dios, de aquel que los llamó y que tienen el propósito eterno establecido para con todos nosotros. Y la idea es que nosotros entremos en el propósito, comenzando pues desde el principio del mensaje. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, ha venido. Los hombres, lamentablemente, igual que le pasó en la antigüedad, han cambiado el mensaje por lo que ellos consideran que es correcto, por lo que ellos consideran que es tendencia. Ellos consideran que va a funcionar mejor, pero el mensaje ya estaba dado, ya estaba escrito. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, ha venido. Es importante ver cómo la misma palabra nos muestra, ¿verdad?, para no caer en el mismo error. Vemos la vida del rey David. Se propuso hacer un templo para Dios, pero ese templo vino a sustituir la idea de Dios en el pueblo de Israel, porque ya no era el tabernáculo, ya no era la carpa, aquello sencillo, indefenso, que era una tienda donde se manifestaba el poder de Dios. Ahora ellos habían hecho un templo magnífico, un templo donde podían entrar 200,000 personas, con un patio para los gentiles, para las mujeres, con lo mismo que tenía el tabernáculo, una forma totalmente magnífica, todo grande, maravilloso. Pero ellos vinieron a adorar el templo que al mismo Dios. Ellos adoraron más el templo que al mismo Dios, tanto que ellos pensaban que el templo los santificaba. Cuando el pueblo hacía todas esas atrocidades, haciendo injusticia, cuando venían al templo se justificaban. Podemos verlo allí. Usted se puede ubicar en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Esa palabra profética de exhortación, de amonestación de parte del mismo Dios por medio del profeta Jeremías. No es esto, dice el profeta, no es esto una cueva de ladrones. No se deje engañar con palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es porque ellos pensaban que el templo tenía ese poder para santificarlos. Jeremías vino a profetizar que el templo iba a ser destruido. Eso que ellos tenían como consagrado, como muestra de que no era algo, que era algo mejor que Dios, una casa hecha, un santuario hecho de manos de hombre. Y efectivamente vino la destrucción. Y en esa deportación que hubo, se llevaron también los utensilios del templo, las cosas sagradas del templo, entre las cuales estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios para ellos. Cuando el rey Nabucodonosor se lleva el arca del pacto, el arca desapareció. No se sabe qué sucedió con el arca. Bueno, hay mitos, hay leyendas, hay misterios que se habla acerca de ese tema. Pero lo cierto es que después que fueron llevados cautivos, el arca desapareció. Pero ellos vuelven a construir el templo en tiempo de Jerobabel, en el tiempo de Jeremías, de Esdras. Reedifican el templo, pero no tienen el arca. Esto es importante saberlo. Igualmente ellos hicieron su lugar santísimo, su cortina, su tela que separaba el lugar santísimo, pero de ese lado no estaba el arca, porque el arca no fue hallada, no se encontró, mas desapareció el arca. Hay una película
Seguramente ustedes la han visto, que se proyecta se proyectó en los años 80 acerca del arca perdida, que habla precisamente del arca. Construyeron el templo, que duraron allí, dice la escritura, dice el escritor del Evangelio de San Juan, el capítulo 2, dice que este templo fue construido. Podemos verlo allí en el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 2, usted lo puede leer allí. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículo 13 al 20 y el versículo 21. Dice que fue en 46 años, fue construido el templo de Jerobabel, no el templo de Salomón. Después que regresaron allí, allí dice que está expresado que ese templo fue construido en 46 años. Ahora bien, cuando ellos construyen el templo no tenía el arca del pacto, el lugar santísimo, sino tenía el arca del pacto, como hacían ellos para decirle al pueblo que allí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo podía ser el sacerdote pretendiendo que al entrar a ese lugar santísimo iba a suceder lo mismo? Estaba el arca del pacto, tenía allí el maná, tenían allí las tablas de la ley que había sido quebrantada por Moisés, estaban allí como testimonio la vara de Aarón que reverdeció, estaba la vara de Aarón, aunque estaba sembrada, florecida, estaba el arca del pacto, que estaba allí, en las tablas de la ley, representando a un pueblo que quebranta lo que Dios le mandó. Y el maná allí simboliza la rebeldía de un pueblo que murmuró, y sin embargo Dios los alimentó en el desierto. Aunque murmuraron, aunque no creyeron, sin embargo Dios les proveyó para ellos el alimento. Allí estaban como testimonio delante de la presencia del arca del pacto. Impresionante. El arca del pacto era una urna. En la parte de abajo se guardaba el maná, las tablas de la ley, y todo es símbolo de la rebeldía del pueblo. La vara era cuando el pueblo no quería reconocer la autoridad de Moisés y de Aarón como líderes, como guías en el desierto, como caudillos delante del pueblo que los conducían, allí los conducían. No querían reconocer la autoridad de Moisés y Aarón, hermano de Moisés, como líderes, como guías en el desierto, como caudillos delante del pueblo que los conducía. Los demás también empezaron a decir, los demás que estaban allí, también empezaron a decir, nosotros también somos levitas, somos santos. Ahora estos hombres son los que nos van a dirigir, decían ellos. Empezaron a murmurar. Dios hacía milagros en la vara de Aarón cuando reverdece. Todo lo que estaba en la presencia era símbolo del arca del pacto, presencia de Dios. En la rebeldía del pueblo estaba el propiciatorio. El arca era una bandeja, había allí una tapa donde se derramaba la sangre que cubría el pecado del pueblo. A pesar que era un pueblo rebelde, se manifestaba allí la gracia, la misericordia, el perdón. Bueno, Dios siempre tuvo misericordia de ellos por medio del Cordero de Dios. En el altar de bronce estaba el incienso, allí el incienso. Como no estaba el arca del pacto, lo que hicieron fue meter el altar del incienso. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es allí donde se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo. ¿Y cuál era el nombre que iba a tener el hijo? Él no lo creyó. Bueno, quedó mudo. ¿Qué estaba ofreciendo el padre de Juan el Bautista? Que era sacerdote. Bueno, incienso. Es decir, en ese lugar no estaba el arca del pacto. Y hasta el día de hoy, el arca del pacto no fue
hallada. Cuando muere el Señor Jesús, cuando es sacrificado, ¿qué sucedió ese día en la tierra? Bueno, tembló, dice allí la Escritura. Y la cortina la cortina que cubría el lugar santísimo se rasgó en dos, para que entendieran que allí no estaba el arca, que dejaran ya la mentira de engañar al pueblo. Sin embargo, ellos vivían como si seguía todavía el arca, no estaba Dios allí, pero ellos insisten haciéndole creer a la gente que Dios está allí. Y con eso llevaron a la muerte a muchas personas diciendo, este está blasfemando con el templo de Dios, que allí estaba la presencia de Dios, según ellos. Por eso dijo el Señor Jesús, dijo, esta casa será desierta, lo dijo el Señor Jesús, esta casa será desierta, caerá piedra sobre piedra que no sea derribada. El Evangelio de Jesús según Mateo capítulo 24, así lo dice textualmente, lo dijo el mismo Señor. Esta casa será desierta, caerá piedra sobre piedra que no sea derribada. La verdadera arca era el cuerpo de Jesús, era un testimonio verdadero, habitaba y moraba la presencia de Dios, donde había prodigios y milagros en la persona de Jesús y señales. Por eso decía Juan decía, al que se le manifieste el Espíritu de Dios, ese es, bueno, hablando de Jesús, el Espíritu venía sobre ellos, pero cuando vino a Jesús, permanecía en él, es decir, era totalmente permanente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, era el arca de Dios, hecha totalmente carne a través de Jesús. Ellos siguieron en su desobediencia hasta en el año 70, en el año 70 viene la destrucción por medio del general Tito, una palabra que el Señor les había dado ya, una palabra profética por medio del Señor. Se lo dijo a sus discípulos. En el año 70, bueno, vino la destrucción del templo en Jerusalén. Fueron totalmente dispersos por el general Tito y su ejército romano. Siguieron lo mismo en sus rituales, siguieron con sus sacrificios. La pregunta es, si ya no estaba el arca, sustituyeron la presencia de Dios allí. Esto nos muestra a nosotros que el hombre sigue con sus ideas, haciendo lo que Dios no le mandó que hicieran. Podemos ver allí también, se puede ubicar en Hechos capítulo 7, capítulo 7, 6. Ellos habían hecho como ídolo el templo. Hechos capítulo 7, capítulo 6, ustedes pueden confirmar esta palabra, este estudio que estoy compartiendo con ustedes. Dice que ellos habían hecho como ídolo el templo. A Pablo, pues, esas eran sus formas de idolatría, y Pablo lo hace mención allí con respecto a esta palabra, el templo. Y Moisés y la ley, ellos tenían a Moisés como la misma ley, a Moisés como la misma ley. Ellos adoraban mucho el templo, se consagraban mucho al templo, querían mucho el templo, amaban mucho el templo. ¿Qué pasó con el templo? Bueno, fue destruido por el general Tito, como lo estamos comentando, lo estamos compartiendo. Si alguien decía algo, ellos decían que se estaba hablando mal de Moisés. Para ellos Moisés era la ley. Por eso cuando acusaron al Señor Jesús decían que él estaba hablando mal de la ley. Acusaron al Señor Jesús y dijeron allí en las Escrituras que el Señor estaba hablando mal de la ley de Moisés. Eran más leales, eran más fieles a la ley de Moisés, a sus sacrificios, a sus rituales, al templo, que al mismo Jesús. Cuando acusaban al apóstol Pablo, también lo llegaron a acusar, decían, este está en contra de la ley de Moisés, cuando levantaron allí esa calumnia contra el apóstol Pablo. Lo decían, que estaba en contra de la ley de Moisés. Ellos ponían como una rivalidad allí, idolatraban a Moisés. Por eso Dios no permitió que ellos se quedaran con el cuerpo de Moisés, porque iban a hacer de Moisés una idolatría. Sin embargo, lo hicieron.
hicieron imágenes y embalsamando allí, Dios no permitió y se llevó y lo desapareció el cuerpo de Moisés delante de ellos. Se llevó el Señor el cuerpo de Moisés. En el caso de Moisés, el pueblo lo rechazó. En el caso de José, lo vendieron por envidia. A Moisés le decían: ¿quién te ha puesto por juez para que nos gobierne? ¿O nos vas a matar como mataste al egipcio? Imagínense la rebeldía de este pueblo, la desobediencia de este pueblo, un pueblo totalmente mal agradecido. Por eso que debemos ser nosotros agradecidos de Dios. Bueno, tuvo que huir Moisés. Se dio que el pueblo no iba a responder, se había metido en problemas. Él pensó que ellos se iban a unir a él para vencer a los egipcios. Y no fue así, lo aborrecieron. Y podemos ver también otro ejemplo allí de Esteban. Hace también una reseña totalmente histórica. Esteban, allí cuando lo estudiamos en el libro de los Hechos capítulo 8. Esteban, hombre lleno de sabiduría, de fe y del Espíritu Santo. Para mostrarle allí Esteban que ese pueblo siempre ha sido rebelde. Se habían rebelado contra aquel que Dios ponía, pues, que Dios traía para bendecirlos. Y el arca fue hecha de oro y acacia. Ese material resiste. Por eso que el arca es prototipo, escúcheme bien, el arca es prototipo de Cristo. Es un material que con el fuego se purifica, porque representaba a Cristo, que todos los pueblos iban a vencer. El hombre perfecto, el Hijo de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno, el hombre destructible, el hombre poderoso, nuestro Salvador, el Rey de gloria, y nosotros en Él y Él en nosotros, y Él en nosotros, en nuestros corazones, en sus corazones. Ellos se volvieron nuevamente a Egipto. En vez de adorar a Dios, tenían sus propios dioses en sus corazones. Al Dios que abrió el mar, ese Dios que abrió el mar, que los alimentó, no lo reconocían porque siempre fueron rebeldes. Dios le dio el orden, Dios le dio la idea a Moisés para que hicieran el tabernáculo, que era conforme a ese diseño que el Señor le había dado. El templo siempre fue utilizado como una herramienta para justificar la maldad. Escuche esta parte allí. El templo para ellos siempre fue utilizado como una herramienta para justificar la maldad. Puede ubicarse en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Cristo con su sangre redimió la humanidad. Una casa que no fue hecha por mano de hombre. Esa casa es Cristo. Somos ahora la casa de Dios en el Espíritu. Somos la casa de Dios. Somos el pueblo de Dios. Nación santa. Real sacerdocio para que anunciemos en este tiempo presente las virtudes de aquel que nos llamó, que es Cristo. Se ha revelado a nuestras vidas. Y es por ello, pues, que estamos dando a conocer en este tiempo el misterio que tuvo oculto por los siglos, que es Cristo. Cristo en nosotros. El reino de Dios llegó. El reino de Dios está siendo anunciado. El reino de Dios está siendo impactado. El reino de Dios está entre nosotros, anunciándolo poderosamente el reino de Dios. Bueno, amados hermanos, amadas hermanas, un placer haber compartido en esta hermosa mañana esta palabra, esta ministración de la palabra, que podamos meditar en esta palabra, que esta palabra nosotros podamos anunciar ese mensaje que se nos ha sido encomendado, el mensaje del reino, el reino de Dios, la influencia de Dios. Eso es lo que significa reino. En el griego, basileia, significa la palabra reino en el griego, basileia, que es influencia, que es dominio. El reino de Dios lo
estamos anunciando por estos medios de comunicación. Saludos fortísimos por este Ministerio Internacional Unicristo. Saludos para todos nuevamente. Feliz y bendecido día. Un abrazo fortísimo desde Venezuela. Les habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la Palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Bendiciones de lo alto para todas y para todos en este maravilloso día.